Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias por todos sus mensajes. La columna de hoy se titula El oportunista Fox y la generación Z. El siempre oportunista Vicente Fox utiliza las tragedias y las luchas ajenas como negocio, así como hizo cuando ocupó la presidencia y la convirtió en un negocio para enriquecerse y enriquecer a su familia. Como eco rapiñero de su amigo Fernández de Ceballos, lucra políticamente con el asesinato de Carlos Manso, muerte que carroñeramente Fernández de Ceballos describió como asesinato atroz, muerte maravillosa, para que sin rubor se utilizara abiertamente como bandera política. Y así lo han hecho. Rapaces, mientras la familia de Manso vivía el duelo, Fernández de Ceballos, Fox, Alejandro Moreno y otros prianistas ensangrentaban sombreros y pósters impresos con la imagen del alcalde para usarlo como utilería. Fox se montó luego en la anunciada marcha que con el nombre de Generación Z camufló a viejos políticos del PRIAN y su marea rosa, que antes dijeron luchar por el INE de Córdoba, luego se dijeron defensores de la vieja corte de Norma Piña, la que garantizó impunidad a los prianistas lavadores de dinero en Andorra, la vieja corte que tenía el ministro Aguilar escondiendo en su cajón los expedientes de Salinas Pliego, como estrategia dilatoria para que postergara hasta el infinito el pago de impuestos. Fox se convirtió en uno de los principales impulsores de la marcha que utilizaron los Marea Rosa como escenario para respaldar a Salinas Pliego en sus pataletas para negarse a acatar el fallo que la nueva Suprema Corte emitió el jueves 13 de noviembre. Un día histórico en que ministras y ministros en conjunto dieron su voto a favor de la legalidad, del Estado de Derecho, haciendo valer el espíritu de la justicia. Fox, usurpando la bandera de la generación Z, utiliza sus redes sociales para difundir videos hechos con inteligencia artificial al estilo de aquella campaña del peligro para México, con ciudades en llamas, todo destruido, y la imagen de Manso con sombrero ensangrentado e imágenes con la bandera de Generación Z. Usa sus redes también para retuitear los mensajes de personajes como Francisco Martín Moreno, el mismo que hablaba de quemar vivas a personas en el Zócalo. Con el mayor cinismo, que quizá apuesta a la desmemoria, Fox usa ahora la bandera de una generación a la cual sus nefastas políticas gubernamentales dejaron como herencia un país desvalijado. Vicente Fox es la muestra clara de quien hace de la política y su paso por el cargo público un negocio. En el año 2000, como estrategia de marketing, dejó en el cajón los zapatos para calzarse botas y sombrero y crearse una imagen de ranchero salvador. Con un discurso lenguaraz, decía que sacaría al PRI de los pinos y que con sus botas pisaría las tepocatas y víboras prietas de la corrupción. Pronto quedó claro que era solo un disfraz para camuflar al cacique gerente de la Coca-Cola que llegaba a Los Pinos para enriquecerse y hacer negocio desde la presidencia, como lo haría él y su familia. Pronto se le cayó la máscara, quedó al descubierto que para su campaña hubo financiamiento ilegal mediante la asociación llamada Amigos de Fox. El primer gobierno de la alternancia en México había generado altísimas expectativas, sobre todo porque se creyó que sería el fin del modelo de regímenes corruptos impuesto por el PRI, pero pronto se tornaría en el negocio de Fox y sus allegados,
el negocio de ser presidente. Al instalarse en Los Pinos, lo primero que hicieron fue comprar suministros, enseres y avituallamientos a precios inflados. Toallas, sábanas, cortinas, camas a precios exorbitantes. Remodelaciones en la residencia oficial de Los Pinos, en las que se mandaron construir además lujosos y excéntricos aposentos, en cuyas contrataciones hubo también muchas irregularidades. Con un estilo ostentoso que pasó del titular del Ejecutivo a un cogobierno que operaba junto con la otrora designada jefa de comunicación social Marta Sagún, convertida en primera dama en julio del año 2001. La nómina gubernamental se llevaba a los aposentos privados. Esta pareja presidencial tenía como hábito la ornamentación costosa y superflua, traducido en remodelaciones cuyo derroche fue ampliamente documentado. Marta gastaba partidas presupuestales para su lujosa vestimenta y toda una oficina especial llamada Oficina de Apoyo a la Esposa del Presidente. Aun cuando la esposa no ostentaba cargo público alguno, por lo que no podía justificarse una oficina como esa, ni mucho menos que se le asignaran recursos públicos para operar, sin embargo se le dejó operar como tal. Y desde ahí se construía su candidatura a la presidencia. Notoriamente la pareja pretendía una transferencia de poder entre ellos, impulsada desde Los Pinos. Aunque sus pretensiones no fructificaron, durante el sexenio la llamada primera dama cogobernó e incluso en diversos sectores ejerció mayor poder que el presidente. La señora manda en Pemex, solían decir los directivos de la petrolera, presionados desde Los Pinos para que se adjudicaran contratos a la compañía de la que los Briviesca eran gestores. Fox entró a Los Pinos como empresario en bancarrota y desde la presidencia abultó los bolsillos familiares. A sus hijos les empleaban los mismos empresarios que recibían contrataciones gubernamentales y que a su vez promovían aquella polémica fundación que operaba Marta Sagún, mientras que los hijastros de Fox operaban en redes de tráfico de influencias que los hicieron millonarios, incluidos los negocios en Pemex, la reventa de bienes inmuebles que entraron a la cartera del IPAP, que eran miles de casas en zonas habitacionales que se les quitaron a sus dueños cuando se operó todo el esquema del FOBA-PROA y que ya con el membrete del IPAP les fueron entregados a los Briviesca y sus socios a precios de remate, de ganga, y para que ellos los revendieran al precio que quisieran. O también el negocio de la reventa de toneladas de productos que las aduanas incautaban. Y esto por citar solo algunos de los negocios que hacían. Los días de Los Pinos, convertidos en Foxilandia, se vivía en derroche para la familia presidencial a cuenta del presupuesto, mientras que como política gubernamental se daba continuidad al modelo de desmantelamiento del Estado y la privatización de empresas públicas y de recursos naturales. Estas privatizaciones de los recursos se hacían mediante concesiones como las de la explotación de agua que se entregaron a corporativos transnacionales y como las que se asignó a la propia familia del presidente. El modelo neoliberal se ahondó mucho más en el sector laboral con fórmulas como el outsourcing, la subcontratación o tercerización. Los esquemas de contratación que desde entonces precarizaron las condiciones laborales de millones de trabajadores. Vicente Fox, el mismo que desmantelaba bienes del Estado, que se enriquecía a la sombra de poder, cuyo gobierno se vio marcado por el tráfico de influencias de él y su familia, además precarizó las condiciones de millones de trabajadores a quienes no se les incrementaba el salario con el pretexto de que el alza impactaría en la inflación. Y con esa artimaña el salario se incrementaba apenas $1 cada año. Durante su administración se expandió el modelo del outsourcing,
El empleo así, subcontratado, tanto en las contraprestaciones como en sus condiciones, quedó aún más precarizado. Bajo esa modalidad, también se evadían los pagos correspondientes de cuotas a los sistemas de seguridad social a los que cada trabajador tiene derecho. Y esto, a su vez, operó en detrimento de las arcas públicas. El propio gobierno hacía uso de contrataciones mediante empresas de outsourcing que a todas luces incumplían los derechos laborales. Llegado a la presidencia, Fox se decía poseedor apenas de un terreno con valor de 22,300 pesos, otro con valor de 311,000 pesos, sin vehículos a su nombre y accionista de 2 empresas que para esos momentos estaban en bancarrota. Los Fox Sahagún salieron de Los Pinos como adinerados poseedores de inmuebles y decenas de empresas de giros diversos, agropecuarias, agrícolas, de hostelería, de alimentos, comercializadoras de bienes muebles y de electrónicos, de comercialización, distribución, compra y venta de combustibles, organizadoras de eventos, de asesoría, consultoría, prestación de servicios administrativos, de servicios técnicos, de recursos humanos, contables, fiscales, de mercadotecnia, financieros, entre muchas otras. Además de construirse el lujoso Centro Fox, un complejo para eventos nacionales e internacionales con un San Cristóbal Center y la Hacienda San Cristóbal, que tiene lujosas habitaciones, spa y restaurante que se anuncia con comida de autor. El centro tiene una capacidad hasta para 8,000 personas y tiene ahí un museo donde Fox se hace odas a sí mismo, una escuela de música y espacios para eventos sociales y empresariales. Y Fox, además, cobrando aquella polémica pensión para expresidentes, seguros médicos que le costaban al erario más de 100,000 pesos mensuales y muchas otras prebendas, incluido un séquito de guardias del Estado Mayor Presidencial a su servicio. En los años de gobierno de Peña, de quien Fox se convirtió en impulsor de campaña, Vicente Fox se amarró otro negocio: venderle al gobierno cursos de liderazgo. Varias dependencias enviaban a funcionarios a capacitarse al Centro Fox en esos supuestos cursos de liderazgo, que se pagaban, obviamente, con dinero público. Citaré uno de esos contratos que le hicieron a Fox desde Banobras para esos cursos, que le costaban a Banobras más de $20,000 más el IVA por cada participante. Y por lo menos en los años 2013 y 2014, Banobras envió a sus subdirectores y a personal técnico a tomar esos cursos. Por cierto que al revisar los contratos de estos cursos, encontré que entre los funcionarios a quienes se les pagó el curso de liderazgo para que tomaran ese curso, estaba ahí vinculado uno que se involucró en la llamada estafa maestra. El gobierno de Peña además le dio a uno de los hijastros de Fox, Fernando Briviesca, un cargo como director general adjunto en la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en Guanajuato. Fox ha expresado en muchas ocasiones que quiere que se le restablezca su pensión y prebendas de expresidente. Se lo pidió a Xochitl Gálvez en sus días de campaña, lo expresa en entrevistas y en sus redes sociales. Aunque posee decenas de empresas e inmuebles, quiere seguir chupando recursos públicos a costa de lo que sea. Y así sea usando la muerte de alguien o montándose en una bandera cuyo significado original rechaza todo lo que personajes como Fox representan. Hasta aquí la colaboración de hoy. Muchas gracias por su atención, por comentar, por compartir. Aquí nos encontramos la próxima semana.